Bueno, pues vamos a empezar una serie de fundamentos espirituales. Amén. ¿Cómo se titula? Fundamentos espirituales. Amén. Y yo creo que en esta época en la que nos encontramos tú y yo, ¿verdad? Compaginamos en una generación, que los veo a todos, digo, wow, somos parte de la misma generación. Amén. Estamos dentro del mismo tiempo. Dios nos mandó llamar en el mismo tiempo. Amén. Y en estos tiempos, ¿verdad? Hay una gran carencia, repite conmigo, gran carencia de fundamentos, ¿verdad? Hay gente como que los dos pies los tiene suspendidos en el aire. Parece que están levitando y están volando porque no tienen los pies sobre fundamentos. Amén. Su vida no está sobre fundamentos. Y déjame decirte qué importante, ¿verdad? Qué importante es estar fincado sobre fundamentos. Dile a tu hermano, fundamentos. ¿Verdad? Porque van a venir tiempos difíciles. Vienen tiempos, ¿verdad? Donde vienen terremotos, huracanes, y cuando tú no estás bien parado en fundamentos, vas a ser arrastrado. Amén. Entonces, vamos a hablar de fundamentos. ¿De qué tipo? Espirituales. Dice la palabra de Dios que es más importante el cuerpo que el vestido, pero más importante, ¿verdad?, el espíritu que el cuerpo. Y por lo tanto, vamos a entender, ¿verdad?, la importancia que tiene tener en tu vida fundamentos de Dios, fundamentos espirituales. Bueno, quiero empezar, amados. Estamos acabando el año. A mí me da gusto que vas acabando el año y vas avanzando en el estudio de la palabra de Dios, vas avanzando en los libros, estudiando, Y recuerdo una carta que escribe un profeta al pueblo de Dios. Se trata del profeta Jeremías. Este hombre escribe, ¿verdad?, inspirado por Dios, una carta a los remanentes del pueblo de Israel. Israel ya había caído en manos del rey Nabucodonosor, el imperio babilónico. Amén. Y Nabucodonosor, siendo rey de ese imperio babilónico, amén, lleva en la cautividad un grupo de personas. Es decir, los toma de su nación, los desarraiga de su nación y los lleva a ese pueblo de Babilonia, a ese reino babilónico. Amén. ¿Estamos? Y en este tenor, como introducción, el profeta Jeremías, inspirado por Dios, escribe una carta a esas personas que iban siendo trasladados, repite, trasladados a otra cultura, a otro pueblo, a otras tierras, con otras gentes. Amén. Con otro idioma. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29. Amén. Versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen
vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Amén. Continúa la carta, pero vamos a comenzar con estas partes de la carta de Jeremías a esas personas que estaban yendo a Babilonia. Amén. Déjame decirte que estamos, como decía al principio, viviendo una época donde la gente está parada y suspendida en el aire, vive sin fundamentos. Si ves el comportamiento de la gente, ves la forma en que piensan, ves las convocaciones masivas de marchas de un lado para el otro, y puedes ver, amado hermano, las redes sociales cómo están llenas de pensamientos y de gente parada sobre el aire, ¿verdad? Ayer también que vi con tristeza el fútbol y vi cómo pierde la selección de México. Es muy lamentable ver a mucha gente llorando, ver mucha gente triste. Yo vi mucha gente en la calle muy mal y dices, oye, pues es gente que está parada sobre el aire, ¿verdad? Y mucha gente está viviendo así. Pero dentro de la iglesia, amado hermano, no debe ser así. Dile, las personas que están dentro de la iglesia no deben vivir así. ¿Amén? No deben vivir así. Por eso Dios nos entrega fundamentos, ¿verdad? Y estos fundamentos espirituales nos hacen vivir bajo una conducta, ¿verdad? Bajo una cultura, bajo una esencia, bajo una identidad, bajo un reino, ¿ven? Bajo un gobierno, bajo una fe, ¿ven? Bajo una esperanza. Y esto, amado hermano, tiene que ver con lo que hoy Dios nos va a transmitir. El vivir sin ello, amado hermano, eso se le llama anomía, ¿verdad? En el griego, que se llama sin ley. La gente sin ley vive sin fundamento, ¿verdad? Se necesita leyes, normas para poder sustentarte sobre fundamentos. No hay fundamentos si no hay leyes, ¿verdad? Tú puedes ver cuando construyen un edificio, se basa la construcción del edificio, el peso del edificio, el cálculo de las estructuras de todo ese edificio bajo fundamentos basados en leyes físicas, ¿verdad? ¿Estamos o no? La gente debe aprender y entender en la iglesia que más allá, ¿verdad?, de estar asistiendo, pues ayer decían unos hermanos, hoy es que Cristo no es virtual, o sea, tenemos, amado hermano, que congregarnos, tenemos que aprender de las normas que están escritas para que nuestra vida tenga fundamento. Dile fundamento. Y no te caigas, ¿verdad? Y no te arrastre la corriente. Entonces, fíjate que esta gente que iba llevada de Jerusalén a Babilonia, era gente que se iba a enfrentar a otra forma de pensar, a otra cultura, ¿verdad? A otras tradiciones, a otro sistema de gobierno. ¿Y cómo podemos en estos tiempos vivir, ¿verdad?, en bendición por encima de una cultura totalmente ajena a Dios? Esto es importante, ¿ah? ¿O no? Vivimos en una sociedad ajena totalmente a los fundamentos de Dios. ¿O no? ¿Verdad? Pues, ¿cómo podemos vivir? Porque algo es seguro, o sea, estamos aquí y sales, ¿verdad? Y te das cuenta que la gente allá afuera vive bajo otra cultura. ¿Sí o no? No hay respeto, ¿va? Estaba viniendo con mis papás, es muy difícil que la gente se acerque a ayudarte a un anciano, ¿verdad? Viven bajo otra cultura. Entonces, nosotros vivimos dentro de esa sociedad, dentro de esa cultura social. Y Dios nos enseña fundamento, ¿verdad?
el hombre es triste, pero actual, ¿verdad? Se está desprendiendo de las normas y de las leyes, ¿o no? La gente no quiere ser regida por leyes y normas, los jóvenes, ¿eh? Quieren hacer lo que mejor les parece y la sociedad está viviendo así. Bueno, entonces esta carta, que venían varias personas importantes bíblicamente hablando, iban hacia allá, pero Dios a través de Jeremías les da esta carta y les enseña algunos de los primeros fundamentos que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Y vamos a ver, amado hermano, que como familia de Dios, ¿verdad? Tenemos que vivir bajo el reino de Dios sin importar en el país en el que estemos. ¿Sí o no? Si no, van a ver que empiece diciembre y van a ver que voy a volver a hacer otro caos de marchas y manifestaciones, ¿verdad? Para adorando ídolos. Y es increíble. Acabo de pasar otras de Día de Muertos y otras. Es increíble. Es un pueblo que vive bajo otras culturas totalmente diferentes a las de Dios. Pero nosotros que estamos aquí, Jeremías habla, ¿verdad? Y le dice al pueblo de Dios, y primeramente, como primer fundamento, apúntalo, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? En esta carta dice, aprendan a renovar su visión de Dios. Eso es importantísimo, ¿verdad? Todo hijo de Dios, sin importar en la cultura en la que esté viviendo, ¿verdad? Ajena a Dios, sin importar en la sociedad en la que se esté mezclando, ajena a Dios, debemos, amado hermano, de renovar nuestra visión de Dios, ¿verdad? Déjame decirte que la gente piensa que lo que dicta un gobierno, ¿verdad? Lo que dicta un reino, en ese caso era el rey Nabucodonosor, era un reino lleno de ídolos, ¿verdad? Con religiones paganas, ¿verdad? Adoraban otros dioses, tenían otras costumbres, y entonces el pueblo de Dios iba llegando a ese lugar y se sentían amedrentados y controlados por un gobierno superior a ellos. ¿Estamos? Un gobierno que tenía control y autoridad sobre ese grupo de personas que estaban siendo deportadas de Israel y llegaban a Babilonia. Venían con una expectativa que tenían una serie de confusión, es decir, ¿qué va a pasar? Estamos en manos de un gobierno, ¿verdad? Totalmente en contra de Dios, ¿verdad? Y ve sus leyes, y ve sus normas, y ve sus tradiciones, y ve sus religiones, y esas personas que eran pueblo de Dios se enfrentaban en las manos de un rey pagano, de un gobierno pagano. Amén. Y este rey, pues tenía poder, obviamente, era el imperio del mundo en ese tiempo conocido, y la gente se sentía como dependiente de él, ¿o no? Tú llegas y dices, si no vas a la marcha, te quedas sin chamba, ¿cómo ves? Si no vas a hacer sal de situaciones, te vas a quedar sin A, B, C, D, y te puede pasar otras cosas. Y entonces, lo primero que dice la carta, dice, ¿sabes qué? Toma en cuenta, dile a tu hermano, toma en cuenta al Dios en el cual has creído. No hay autoridad más grande que la autoridad de Dios. Renovar la visión de Dios. Dios tiene control de todo, por encima de todo gobierno, por encima de todo reino, por encima de toda cultura. Dios está en control. Amado hermano, esto es importantísimo. Los tiempos que vivimos, mira, te voy a dar una anécdota bíblica y también una personal que acabo de vivir apenas la semana pasada con mi papá. La primera de ellas, amado hermano, cuando el apóstol Juan, ¿verdad?, de los 12 apóstoles o discípulos de Jesús, empezó a compartir el evangelio en todo el mundo conocido,
se dio cuenta que estaba desterrado en una isla, ¿verdad? Y todos sus contemporáneos, diles, y todos sus amigos, todos sus compañeros discípulos ya habían muerto. Muchos ya los habían matado. Y Juan se encontraba solo, diles, se encontraba solo. Ya todos sus compañeros estaban muertos. Ya habían matado a todos y él era el único. Y estaba bajo gran incertidumbre, ¿verdad? En aquella época el Imperio Romano, ¿verdad?, se había fortalecido, amor hermano, y la cultura del Imperio Romano, sobre la cual tenía control del entorno, inclusive donde estaba el apóstol Juan, era adverso a Dios, ¿verdad? Eran degenerados, eran idólatras, eran violentos, ¿verdad? Eran gente horrible. Y este hombre ya anciano tuvo, dile a tu hermano, tuvo una correcta visión de Dios y se le abrió el cielo y pudo ver y entender que Dios está al control de todo lo que sucede. Pudo ver que Dios estaba por encima del Imperio Romano, por encima del César, ¿verdad? Y que sin importar la decadencia social en la cual vivía este apóstol Juan, Dios estaba en control. Y esto es importantísimo, no perder, mira tu hermano, no puedes perder de vista que Dios es superior a cualquier gobierno, a cualquier cultura, a cualquier sociedad. Dios tiene control absoluto de todo. Si estás pasando un momento de crisis financiera, de una recesión, si estás pasando un momento de gran tribulación, de gran angustia, ya sea por salud física, si estás pasando por una serie de preocupaciones, de amenazas, de violencia, si estás pasando por cualquier circunstancia por la cual tú estés pasando, recuerda que como tú, muchos cristianos vivieron bajo esas mismas adversidades. ¿Ah? Vivían bajo una presión y una circunstancia que era opuesta a los fundamentos de Dios, opuesta a la cultura de Dios, opuesta a las normas de Dios. Pero algo que jamás se ha olvidado en todo cristiano, ¿verdad?, que ha sobresalido sin importar en el lugar en donde esté, es que nunca, repite conmigo, nunca han perdido una clara visión de quién es Dios. Dale un aplauso a Jesús. Espero que esta conferencia que comienza en sus series la podamos asimilar, amado. Nos falta mucho no perder de visión quién es Dios. Mira, apenas en la semana se puso, los que supieron, se puso mal mi papi. Me hablaron a las 4 de la mañana, llegué a la hora que pude en la madrugada a auxiliar a mi papá. Viene en un tercer piso sin ascensor. Y en ese momento, amado hermano, ya habían llamado a una ambulancia, ¿verdad? Y esta ambulancia, cuando llegó, yo llegué a checar más o menos cómo estaba mi papá de los signos básicos, presión, glucosa y todo. Tenía la presión hasta el suelo, estaba muy mal. La oxigenación estaba en 50 y tantos, estaba horrible. Y cuando llega la ambulancia y me dice, ¿sabes qué? Lo vamos a trasladar. ¿Con qué seguridad social cuenta? Pues que seguro social. Me iban a trasladar a un hospital ahí de zona y dije, ¿sabes qué? La condición de mi papá es muy crítica, es difícil. Prefiero estuve hablando con un internista a esa hora. Me está dando ya algunos tips para tratar de estabilizarlo y no arriesgarlo, porque el señor es un paciente de muy alto riesgo por toda su sintomatología. Entonces, bajo toda esa circunstancia y adversidad, amado hermano, yo dije, si no lo metes a hospital de tercer nivel es lo máximo de hospitalario que hay en el país, pues definitivamente no. Entonces, muchas gracias, yo me hago cargo, me hicieron firmar una responsabilidad que yo me hacía cargo, que era mi responsabilidad. Ya estaba yo pidiendo algunos fármacos y algunas cosas.
Y en ese momento se fue la gente. Dije, no, si no lo meten al siglo XXI, al IMSS, alta especialidad, pues, la verdad no quiero arriesgar a mi papá. Se fue la ambulancia y no tardaron ni 3 minutos, regresan, tocan la puerta. Señor, acaban de autorizar que su papá lo reciba en el siglo XXI, lo están esperando. En ese momento volví a colocar a mi papá, lo bajamos, ¿verdad? Camilleros y todo en la ambulancia. Llegamos al hotel de especial de urgencias del siglo XXI, los urgenciólogos lo reciben, empiezan a meter cosas, ¿verdad? Empiezo a ver cómo fallece gente. Donde está mi papá fallecieron un lapso de 3 horas, a lo mejor 2 o 3 personas. Se muere la gente, dile, la gente se muere. Y mi papá, que era un cuadro drástico, entonces de arriba de 80 años, bueno, pues les puedo decir que Dios me hizo recordar que sin importar las adversidades, sin importar las normas o las leyes que rigan la sociedad donde estás, Dios va a meter las manos siempre en favor de sus hijos. Y fue algo maravilloso, amado. Bueno, pues mi papá está aquí, ¿verdad? Es increíble. La gente se sorprende, los me decías, oye, es que su papá no parece de 80 años, ¿no? Dices, pues ahí está. Lo trataron, estuvo una semana y la verdad es que él no partió, ¿verdad? Él está aquí porque Dios tiene control. Dile, Dios tiene control. Y no debemos, ¿verdad?, en momentos de tanta presión. Yo en ese momento viví un momento de gran presión. ¿Cuántos han vivido momentos de gran presión? De incertidumbre, de miedo, de circunstancias que dicen opuestas. Pero sabes que Dios recuerda, no pierdas la visión de que tú tienes un Dios por encima de toda adversidad. Amén. Y esto es importantísimo. Estas personas iban llegando a una cultura, un rey que había conquistado varios imperios, inclusive el pueblo de Israel había caído por desobedientes en manos de ellos, y iban con miedo, ¿verdad? Iban diciendo, ¿qué nos van a hacer? ¿Nos van a matar? Va a pasar algo, ¿verdad? Pero algo que no perdió esa gente es, y esa carta de Dios a través de Jeremías, que no pierdas, dile a tu hermano, no pierdas nunca la visión de que Dios está por encima de todo. Amén, dale otro aplauso a Jesús, porque si no, amado hermano, fundamentos, dile fundamentos. De verdad, amados. Es muy triste ver a un cristiano triste. O sea, se va a estar tristeado. Y ese momento fue un momento de angustia. Yo veía la cara lánguida de mi mamá, sin circunstancial, decir, ¿qué está pasando aquí? Mi esposo, todo. Y Dios tomó control. Dios hizo que recibieran un señor que ya esas especialidades más de 80 años, 4 de la madrugada, era lunes, o sea, lo recibieran en un hospital de tercer nivel y lo atendieran y lo estabilizaran y le hicieran lo que tenían que hacer con altas especialidades. Y como decía mi papá, te hicieron ajuste completo de maquinaria y todo, y estás. Increíble. Y eso no pasa aquí. Hermano, eso no pasa. Pero para los hijos de Dios sí. Amén, amados. Ese es glorioso. Dale un aplauso a Dios, porque si tú, amado, si perdemos en estos tiempos tan duros, son tiempos duros. Si perdemos la visión de que Dios está encima de todo, amado hermano, vas a empezar a suspenderte en el aire. Y los pies deben de estar bien plantados sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Entonces es importante, amado, primer fundamento de esa maravillosa carta de Jeremías al pueblo de Dios, ¿verdad? Entrando en cautividad. Así que otro segundo fundamento muy importante, amado, importantísimo. Dile a tu hermano, debemos asumir nuestra responsabilidad. Qué difícil es asumir, dile, tienes que asumir tu responsabilidad como hijo de Dios. Fíjate que dentro de esas personas que llevaban cautivas a Babilonia, ¿quién crees que iba? Daniel y sus amigos. Qué hermoso. Es como si llevaran ahí, cautivos, iba el Leo, iba el Charlie,
Ahí va Yael, los muchachitos, van todos, ya borreguitos, ya vámonos, ya nos apresaron, ya conquistaron este país. ¿Estará lejos eso? Ya nos invadieron, ya nos están desechando y nos llevan con un pueblo que quién sabe qué idioma hablan y les entiendo, con una cultura, quién sabe qué nos van a hacer. Hay batería, hay como México, a ver si se ofrece algo, pero no sabes a dónde te van a llevar. Estos hombres asumieron su responsabilidad como hijos de Dios. Y esos muchachos como Daniel y sus amigos, cuando llegaron al imperio babilónico, y porque estaban jovencitos, ahí vieron también esta niña, dije, no está de mal, véngase, igual también sí para tener hijos allá con el rey. No sabía lo que iban a pasar. Pero ¿sabes qué pasó? Que jamás olvidaron que ellos eran hijos del Dios Altísimo. Y que sin importar las costumbres y la cultura y las tradiciones de ese pueblo, ellos se mantuvieron con una gran responsabilidad como cristianos. Y Daniel no se contaminó. Dile, Daniel no se contaminó. Daniel y sus amigos no se contaminaron ni con la cultura, ni con las tradiciones, ¿verdad? Ni con la visión, ni con absolutamente nada de ese pueblo donde estaban ellos llegando cautivos. Y en este tiempo debemos asumir ese rol que Dios nos dio. Dile, tú eres hija de Dios por elección divina. Punto. No fue por tu linda cara, tu gran comportamiento, Carranza. Fuiste hijo de Dios por elección divina. Yael, eres hijo de Dios porque Dios te eligió a ti. Y debes de asumir esa responsabilidad, porque si no, tus amiguitos, tus compañeros, te están tomando y te están llevando a sus tradiciones, a su cultura, a sus deseos, a sus fines, porque tú, en primer lugar, puedes perder el fundamento de quién es Dios y que Él tiene poder de hacer todo y que para Él no es nada imposible. Y número 2, tú eres un hijo de Dios diferentes a los demás. Puede haber millones a tu lado, pero tú eres hijo de Dios. Y donde se planta un hijo de Dios, ahí está Dios al pendiente de él. Y es algo que no debemos olvidar. Dios estaba al pendiente de Daniel y sus amigos. Estaba ahí cuando Daniel le dicen, ustedes fueron elegidos porque van a ser evaluados para ver si sirven a la mesa del rey. Y si no, cuello. Daniel se atrevió a decir, ¿sabes qué? En esa preparación bajo tu cultura, yo te voy a decir que me permitas. Qué atrevido, ¿no? Que me permita yo llevar mi preparación como Dios me lo dice. No comió de la mesa del rey de Babilonia, no se preparó conforme a las costumbres babilónicas y se mantuvo firme. ¿Y sabes qué? Dios lo avaló. Dios lo avaló. Amado hermano, Dios avala siempre a una persona que se impone por encima de toda norma, toda ley, toda situación adversa a la voluntad de Él, porque tiene un comportamiento de gran responsabilidad como hijo de Dios. Y Dios te va a soportar siempre. Daniel fue soportado por Dios y sus amigos. ¿Y sabes qué? Al pasar 40 días, Daniel estaba impecable. Eran los mejores preparados por encima de todos los otros muchachos. Ellos estaban bien preparados. Bien preparados. Amado hermano, no olvides quién eres en la sociedad decayente de Dios. Dile a tu hermano, compórtate como un hijo de Dios siempre. Es importante es no olvidar eso. Si Dios quiere que esté soportando cada acción, cada decisión, ¿verdad? Compórtate, Dani, compórtate como un hijo de Dios siempre, sin importar la cultura de los otros, sin importar el conocimiento de las otras personas,
sin importar sus tradiciones, tú compórtate como un hijo de Dios. Allá atrás. No se les olvide nunca que son hijas de Dios. Y tienen una responsabilidad de conducta en la sociedad en la que viven. Importante. Dile a tu hermano, eres sal en aguas podridas. Y eres luz en un mundo lleno de oscuridad. Eres olor fragante en un ambiente pestilente. Eres hijo de Dios en medio de los hijos de Satanás. Hazle un aplauso a Jesús. Ahora bien, ¿sabes a dónde llegó Daniel? Ni más ni menos. Era el asesor del rey Nabucodonosor. Todo lo que hacía el rey le consultaba a Daniel. A ese nivel lo puso Dios. Porque cumplió esos dos primeros fundamentos. Nunca perdió la visión de que Dios lo iba a sacar de donde se metiera y que lo que le pasara. Fíjate que a Daniel fue amenazado. Dijo, Daniel, hubo grilla, ¿verdad? Sí, ¿han leído el libro de Daniel? ¿Cuántos han tenido grilla en su trabajo? Política en su trabajo. Y dice, no, voy a hacer que te corran, vas a ver. ¿O no? Daniel fue amedrentado, lo querían matar, le tenían envidia, le tenían celos. Y un hijo de Dios siempre va a ser admirado y va a ser odiado por otros. Y así le pasó a Daniel. Y le hablaron pestes al rey de él, de Daniel y de sus amigos, y lo cacharon. Dicen, ¿qué cachamos a Daniel? Ah, ya sé, ahorita te vas a agarrar con tu fe. Al orgullo del rey babilónico dijo, rey, usted edifique una estatua de que usted es rey y que todos lo adoren a usted. Y al que no, cuello. Y Daniel dijo, yo sé que Dios tiene control por encima de todas las amenazas que tengo. Dios tiene control por encima de toda la grilla. Dios tiene control por encima de mis enemigos. Dios tiene el control por encima de este pueblo pagano y de estas políticas y de estas leyes. Y yo no me doblo ante cualquier fetiche, gobierno o ídolo que se me imponga. Mi corazón está puesto únicamente para el Dios de Israel. Impresionante, amado. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Daniel oró. A final de cuentas, los que saben la historia, lo metieron al foso de los leones, lo metieron al horno, y Daniel salió limpio. Dios siempre te va a sacar limpio de en medio de las circunstancias. Amén. Cuando tú te mantienes firme y responsable como hijo de Dios. ¿Ah? Dile a tu hermano, no hagas lo que otros hacen. No creas lo que otros creen. No pienses lo que otros piensan. No te rijas bajo las costumbres de las que otras personas se rigen. Compórtate como hijo de Dios. Y Dios te va a avalar a ti. Wow. ¿Otra vez? Amén. ¿Qué solución para estos tiempos? ¿Estamos? ¿Sí o no? Tercer fundamento de esta carta. Debemos ser siempre instrumentos de bendición en el lugar que nos encontremos, sin importar el lugar mismo.
Qué importante es esto. Es que hay un ambiente horrible en mi trabajo, es un ambiente horrible en mi vecindario, es un ambiente horrible en mi familia, es un ambiente horrible y horrible y horrible, y quejas y quejas. ¿Sabes qué? Espérate. No te equivoques que Dios te puso ahí, dile, Dios te puso donde estás para algo. Y ese algo se llama ser bendición para los demás. O sea, si nosotros pensamos todos ahí para ganar dinero, para crecer profesionalmente, Daniel nunca ambicionó ser asesor del rey. Eso fue una consecuencia de los fundamentos con los cuales él decidió vivir en medio de Babilonia. Amén. Entonces, si nosotros queremos, amado hermano, progresar en todos sentidos y salir victoriosos en todos sentidos, debe ser una consecuencia. ¿De qué? De los fundamentos con los que te estás conduciendo en una sociedad ajena a Dios. Me decía, oye, ¿tú no puedes guardar rencor? Eso no es de un hijo de Dios. Tú no puedes guardar celos. Eso no es de un hijo de Dios. Tú no puedes decir mentiras. Eso no es de un hijo de Dios. Tú no puedes tomar más de lo que se debe. Eso no es de un hijo de Dios. Tú debes de trabajar con la máxima calidad posible, porque eso es de un hijo de Dios. Escuchen esto, el trabajo es sagrado. Y Daniel lo entendió. Él trabajaba no para Nabucodonosor, trabajaba para Dios para hacer testimonio a todos los demás. El trabajo de un hijo de Dios debe ser impecable. Repite conmigo, el trabajo es sagrado. Cuando tú lo haces para Dios. Y no para agradar a los hombres. Toda la gente agrada al hombre. Ay, no, mi jefe, y ahí sí, hasta te pintas y pones tu mejor cara. Y eso lo hacen los hijos del diablo. Tú eres un hijo de Dios. Y el trabajo que tú haces, lo que hagas, es sagrado. Y cuando es sagrado, amado, es porque tus manos, tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tu vida le pertenecen a Dios. Y Dios te puso ahí para algo. Qué impactante es. Yo lo estoy entendiendo ahora que voy a salir de viaje otra vez con un personaje, no debo decir ahorita por esto quién es. Luego, ¿qué voy a hacer aquí? Y aquí pegadito, o sea, voy a estar 48 horas pegado a esa persona. Entonces yo pregunto, ¿para qué estoy aquí? Dile a tu hermano, ¿para qué me puso Dios en el trabajo en el que estoy? ¿Qué está esperando de mí? Y ser un instrumento de bendición para los demás. Dale un aplauso a Dios. Amén. Fíjate que algo que hizo Daniel, y es importante extraerlo, yo ahora que ya voy a irme en ese viaje, algo que me dijo Dios, empieza a orar por esa persona. Y el Hijo de Dios ora por las personas que están compartiendo ese espacio y ese lugar con ellos. No importa que te caigan bien o te caigan mal, un hijo de Dios tiene que empezar a orar. Y orar es pedirle a Dios por esas personas. ¿Sí ya él o no? No criticarlos, no señalarlos, orar por esas personas. Dile a tu hermano, ora por esas personas. Sé instrumento de Dios para ellos. Instrumento de Dios para ellos. ¿Sabes que Daniel bendijo no nada más al eunuco que lo preparó, sino cuando ya estaba con el rey, Daniel siempre bendijo al rey?
Y Daniel pasó otro rey. ¿Sabes por qué? Porque Daniel, si algo tuvo bueno Babilonia, ¿se han oído hablar hasta de los jardines colgantes de Babilonia, de las maravillas antiguas del mundo o no? Babilonia fue un gran imperio. Lo más hermoso que le pasó a ese imperio fue la presencia de Daniel y sus amigos ahí. Y lo mejor que le puede pasar al trabajo donde estás es tu presencia en ese lugar. Dale un aplauso a Jesús. Qué hermoso es que el día que partas de ahí te recuerden, te digan, ¿cómo recuerdo a este muchacho o esta muchacha? Qué bendición fue para nosotros el verlo tenido aquí. Que hayas dejado una estela de gran bendición en ese lugar. Que se te recuerde porque fuiste instrumento de Dios para tocar varias vidas. Wow. Eso es un hijo de Dios. Dile, ese es un hijo de Dios. Amén. Daniel oraba. Entonces no debemos dejar de orar y de hablar del Señor a la gente en la cual tú convives. En tiempo y en destiempo. ¿Ah? Algunos te rechazarán, algunos te perseguirán como a Daniel, pero otros Dios tocará su corazón y Dios te premiará. Dice la palabra de Dios, trabaje no para el hombre, sino como para el Señor. El trabajo es sagrado. ¿Ya viste que es sagrado? Es sagrado porque Dios planeó que estuvieras ahí para ser fuente de bendición, para ser un hijo de Dios. Jamás se pensaron los babilonios que esos reportados que iban a llegar ahí, que los iban a tener de esclavos, fueran gente muy significativo para ese gran imperio que existió. Y así Dios nos tiene preparados. Dices, oremos por México, sí, amado. Porque cuando tan solo uno, no hay muchos, tan solo un hijo de Dios que se levante en estos fundamentos, puede levantar toda una gran nación. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Cuarto fundamento de esa carta, ¿verdad? A ver, amados, de verdad este fundamento es esencial. Debemos volver nuestro corazón a Dios. Debemos volvernos a Dios de todo corazón, amado. No por encimita. No superficialmente, dile, no superficialmente. No emocionalmente. No sentimentalmente. Ay, ¿por qué no dice? Ay, es que no lo sentí hoy. Vuelve tu corazón a Dios de veras. Que no te tengan que buscar, que no te tengan que rogar, que no te tengan que recordar, que no te tengan que animar, que no te tengan que decir que tu corazón pertenezca a Dios siempre. Porque eres un hijo de Dios. Porque en estos tiempos, amados, no pensemos de verdad que México va a cambiar. Empecemos a cambiar los hijos de Dios a México. Dios usa a sus hijos para cambiar una nación. No usa la nación para cambiar a sus hijos. Y recuerda algo, para alcanzar la bendición de Dios o para alcanzar el éxito, siempre antes del éxito está el sacrificio. La única vez en donde está antes el éxito es en el diccionario. Pero primero es el sacrificio. Dile, primero es el sacrificio. Y después es el éxito. El orden es importante, amado. La gente está empeñada. Yo voy a salir. No, tú no vas a salir a ningún lado. Tú eres hijo del vulgo. Tú eres un hijo de Dios.
Tú debes de esperar los tiempos de Dios. Tú tienes que volver tu corazón a Dios. Tú tienes que ser la diferencia en el lugar donde estás. Tú tienes que orar sin cesar por el lugar. Tú tienes que ser un instrumento de Dios para esas personas. Tú debes esperar todo, no del hombre, sino de Dios. Y entonces Dios va a cambiar ese lugar. En los negocios, José Manuel, siempre andamos esperando. Ay, me cayó, don Fregón que viene de allá me va a dar dinero. No, mi hermano. Dile, todo viene de Dios. No esperes en nadie, ni en nada. Todo viene de Dios. Vuelve tu corazón a Dios. La iglesia de Cristo en México debe cambiar. Dile a tu hermano, la iglesia de Cristo debe cambiar. Dale un aplauso. Jesús está hablando, Dios. ¿Me queda tiempo? ¿Ya no? Bueno, pues me quedé así como que calentando, pero amados, vamos a seguir con la serie de fundamentos. Espero que no faltes. No digas virtual. De Dios es presencial. ¿Sabes qué era maravilloso para los israelitas? Es más, Daniel oraba en dirección, abría las ventanas y oraba en dirección a donde estaba Jerusalén. Donde estaba la presencia de Dios. No menosprecies, dile a tu hermano, no menosprecies el altar santo de Dios. Ven a Él. Y Dios verá tu corazón. Amén.